Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque como cantábamos podemos decir estoy bien con mi Dios. Y eso es solamente por la gracia que tú has revelado para nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo, tu Hijo amado en quien tú tienes toda tu complacencia. Es por medio de Él que nosotros en esta mañana nos acercamos ante ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nosotros vemos nuestra realidad, vemos todas nuestras fallas, Señor, a lo largo de las semanas, pero podemos venir delante de ti entendiendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, por tu gracia manifestada en la persona de Cristo, Señor. Y es en su nombre que venimos ante ti, Padre, para pedirte que en esta mañana, por favor, tú te hagas presente, Señor, por medio de la predicación de la palabra, Señor, por medio del Espíritu Santo, que tú estés obrando, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, desafiándonos, exhortándonos, animándonos, confrontándonos, Señor, para obedecerte, para vivir más en santidad y para vivir más y más para la gloria de tu nombre, Señor. Pedimos por favor tu bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado algo y no lo hemos terminado? Muchas veces comenzamos algo y no lo terminamos. Es muy común, ¿no? Hay una frase que dice 7 pasos para dejar de procrastinar, pero después los veo, ¿no? Después lo veo. Ya está procrastinando, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esa tendencia de iniciar algo con entusiasmo, con ganas, con convicción, pero con el paso de los días ese entusiasmo se va apagando. Y terminamos abandonando aquellos que con tanta emoción habíamos empezado. Es algo muy común. Comenzar el año, ¿no? Muchas veces empezamos el año y decimos, este año empiezo el gimnasio. Este año me pongo las pilas, comienzo a hacer ejercicio. Este año me empiezo a cuidar con las comidas. Pero pasan 1 o 2 meses y ese entusiasmo inicial desaparece. Algunos dicen, bueno, voy a dejar las harinas este año. Este año dejo las harinas. Pero después cuando te juntás con algunos hermanos a tener comunión te das cuenta que todo lo que trajeron para compartir tiene base de harina. Y decís, bueno, ¿no? Ya está. Dejaste de lado esa convicción de dejar las harinas. También esto pasa mucho entre los jóvenes, muchas veces empiezan a estudiar, comienzan sus carreras con pasión, con sueños, con planes, pero luego con el paso del tiempo dicen, bueno, verdaderamente esta no era mi vocación, pero realmente se hizo difícil y lo que pasó fue que fue más fácil dejar de perseverar, ¿no? Y es muy común que abandonen la carrera a los 2 años o al año, y muchas veces es una pérdida de tiempo. Entonces, tenemos la tendencia de comenzar con emoción, muchas cosas, pero no a perseverar. Somos rápidos para empezar, pero lentos para sostener en el tiempo lo que comenzamos. Ahora, esto no solo pasa en las cosas seculares.
Esto no solo ocurre en el ámbito cotidiano, sino que también puede ocurrir en las cosas espirituales, en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces comenzamos nuestra vida de oración y decimos, voy a comenzar a orar con fervor, me voy a dedicar más a la oración de ahora en más? Y con el paso del tiempo, dejamos. Voy a leer la Biblia todos los días, voy a leer más la palabra del Señor. Y a los 6 meses abandonamos la Biblia anual, la dejamos de lado, dejamos de leer la palabra del Señor todos los días, incluso los ministerios. Nos anotamos a un ministerio, queremos servir al Señor en el ministerio, llenamos la ficha, la presentamos y decimos, voy a servir todo el año y me comprometo a servir al Señor todo el año, y después abandonamos el ministerio y dejamos de servir a Dios. Entonces, lo más tremendo de todo esto es que uno puede seguir congregándose, seguir viniendo a la iglesia fielmente, pero pudo haber dejado de glorificar a Dios en su vida diaria. Externamente seguimos, pero internamente nos hemos detenido. Y Dios quiere que en nuestras vidas, todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de su nombre. Nosotros podemos ver esto en ejemplos de pastores. Por ejemplo, yo, una persona que admiro mucho, el pastor Reinaldo Self. Él comenzó su ministerio y a lo largo de su vida, imagínense, 40 años, más de 40 años sirviendo acá en Argentina, y no dejó de servir al Señor. Siguió sirviendo al Señor fielmente por más de 40 años. Y gracias a Dios por ejemplos así. Nosotros también vemos la vida del apóstol Pablo, por ejemplo. Él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo no abandonó la carrera y eso no significa que no hubo momentos difíciles. Él siguió adelante en la carrera de la fe. Y Dios quiere que nosotros vivamos para la gloria de su nombre todos los días de nuestras vidas, sin abandonar, sin fluctuar. A pesar de que va a haber desánimo, Él quiere que sigamos adelante. Cuando nos comprometemos, quiere que lo hagamos hasta el fin. Pero es cierto que muchas veces nos desmotivamos, es cierto que muchas veces se nos van las ganas, nos desanimamos y queremos aflojar. Y es por eso que en esta mañana quiero que abramos la palabra del Señor en el libro de Ageo, y eso es exactamente lo que le pasó al pueblo. Se desanimaron y dejaron de glorificar al Señor. Dejaron de darle la gloria a Dios en sus vidas. Ellos, vamos a ver, que comenzaron con entusiasmo, pero pronto abandonaron. Por eso quiero que veamos 3 motivaciones. 3 motivaciones para glorificar a Dios. Y vamos a leer el libro de Ageo, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, al día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para ustedes que habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos.
Suben al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Vamos a ver entonces en la palabra del Señor 3 motivaciones para glorificar al Señor. Y la primera motivación que quiero que veamos es que Dios se revela al pueblo por medio de su palabra. Dios se revela por medio de su palabra. Ahora quisiera que veamos un poquito el contexto del libro de Ageo. El contexto del libro de Ageo. Este libro es un libro que se conoce Ageo, uno de los profetas menores. Es un profeta menor porque es un libro breve comparado con los otros profetas mayores que son Jeremías, Isaías, Ezequiel. Ageo es un libro breve, por esa razón se dice que es un profeta menor. Y también es un libro post-exílico. Es un libro post-exílico. Ahora recordemos que el reino de Israel, por el pecado y a causa del pecado de Salomón, el reino fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur es Judá, quedaron las tribus de Judá y de Benjamín. Ahora, un rey hizo varias incursiones al reino del sur para llevarlos cautivos. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que por lo menos este rey hizo 3 incursiones, en el año 608 a.C., en el año 597 a.C., y finalmente terminó destruyendo el reino del sur y llevando en cautividad a todo el reino del sur en el año 586 a.C. Y cuando lleva cautivos a todo el reino del sur en esta última incursión, destruyó el templo de Salomón, un templo realmente impresionante, una majestuosidad tremenda, el templo de Salomón. Ahora, en el templo de Salomón estaba el lugar santo y estaba también el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué pasaba ahí? Era el lugar donde estaba la presencia de Dios. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en la tierra. Entonces, en el templo significaba que Dios habitaba entre los hombres. Y ese mismo templo es donde Dios manifestó su gloria, la gloria Shekinah, que era tan impresionante la gloria de Dios en ese templo que los sacerdotes no podían ingresar, porque Dios había llenado la casa de su gloria. Entonces, cuando viene este rey, lleva cautivo al reino del sur, destruye todo este templo y destruye todo el reino del sur. Ahora, ¿quién es este rey? A ver quién puede ayudarme. ¿Quién llevó cautivo al reino del sur? ¿Alguien sabe? Bueno, fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Sí? Ahora, debemos entender esto. Nabucodonosor fue el instrumento que Dios utilizó para llevar cautivo al reino del sur. Pero en realidad quien lleva cautivo al pueblo es Dios. Dios mismo es el que lleva cautivo al pueblo por causa de su desobediencia. Porque Dios vez tras vez le había hablado al pueblo por medio de la palabra. Si ustedes desobedecen, van a ser llevados cautivos. Dios lo dijo muchísimo tiempo antes. Entonces Dios mismo utiliza a un rey pagano para llevar adelante sus propósitos. Esto lo vemos en Deuteronomio 28:36, dice así: el Señor te llevará a ti y a tu rey y al que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus padres han conocido. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Deuteronomio 28:64. Además el Señor
te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. Entonces Dios utiliza a Nabucodonosor para llevar cautivo al reino del sur. Son llevados por 70 años en cautividad. Esto lo vemos en Jeremías 25:11, dice así: toda esta tierra será desolada y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Dios les estaba dando por medio de su palabra. Dios ya les estaba hablando y les estaba diciendo lo que iba a ocurrir. 70 años serían llevados cautivos. Jeremías 29:10, pues así dice el Señor: cuando se les hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré, cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Entonces Dios habla por medio de su palabra, y cuando habla les dice: por causa de su desobediencia ustedes serán llevados cautivos. Por medio de su palabra les dice que 70 años serán llevados cautivos, y por medio de su palabra les dice que también van a volver a este lugar. Ahora Dios está disciplinando a su pueblo. Dios está disciplinando a su pueblo porque Dios ama a su pueblo. Y Dios ama a Israel no porque Israel sea una nación más grande, porque sean más fuertes, porque sean especiales. Dios ama a Israel porque Él quiso amarlo. Dios quiso amar a Israel, y como Dios ama a su pueblo, Dios disciplina a su pueblo. Y todo esto es parte de la disciplina correctiva del Señor. Ahora también nosotros vemos en la palabra de Dios, todo esto es un poco del contexto, que Dios va a utilizar a otro rey para hacer que el pueblo vuelva a Jerusalén. Y este otro rey es Ciro el persa, porque Persia conquista Babilonia, y cuando Ciro en el año 539 conquista Babilonia, él después hace un decreto. Pero ¿saben qué? Eso lo vamos a ver en Esdras, ahora vamos a hacer un repaso rápido. Pero 150 años de que Ciro llegue al trono, Dios ya había profetizado por medio del profeta Isaías. Isaías 44:28 dice así: el que dice de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todos mis deseos. Y dice a Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Dios está obrando en su pueblo continuamente, y Dios lo hace por medio de su palabra. 150 años antes ya había dicho el profeta Isaías: va a ser Ciro el que va a hacer volver a este pueblo. Es tremendo lo que el Señor está haciendo aquí. Entonces vemos que Ciro hace un decreto, y esto lo podemos ver. Voy a hacer un resumen, pero si ustedes quieren ir a Esdras, pueden ir, vamos a verlo muy brevemente. Esdras capítulo 1 dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliere la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, e hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel, y el Dios que está en Jerusalén. Entonces vemos que Ciro hace un decreto, que los judíos regresen a Jerusalén a reedificar el templo. Y en este momento Ciro les da una ofrenda a ellos, una ofrenda de oro, de plata, madera, para que vuelvan a reedificar el templo en Jerusalén. En el capítulo 2 nos dice que volvieron Zorobabel, Jesúa, con aproximadamente 50.000 judíos, un remanente que pertenecía específicamente al pueblo de Dios, y se podía comprobar. Vemos en capítulo 2 que están los nombres ahí registrados, capítulo 2 de Esdras, y eran 50.000 judíos. En Esdras capítulo 3 vemos que la obra comenzó. Los judíos llegan a Jerusalén, comienzan a reedificar el templo, comienzan a reedificar la ciudad. Echaron los cimientos en la casa del Señor, levantaron un altar, la obra comenzó bien.
El pueblo comenzó a glorificar a Dios, el Señor lo estaban poniendo en primer lugar, empezaron a hacer el templo porque que el templo esté allí significa que ellos iban a adorar al Señor en ese lugar y era el lugar donde Dios se manifestaba. Ofrecieron sacrificios, celebraron las fiestas de los tabernáculos, tenían madera, cedro para hacer la obra. Algunos estaban muy felices, nos dice Esdras capítulo 3, y otros estaban muy tristes. Algunos estaban felices porque veían que el templo se estaba edificando nuevamente, pero otros estaban muy tristes porque comparaban este pequeño templo con la majestuosidad del templo de Salomón y se ponían tristes por eso. Y esto ocurrió por 2 años. Luego de 2 años tenemos Esdras capítulo 4 y nos dice así: enemigos se levantaron, quisieron venir a edificar la obra con el mismo pueblo, quisieron venir a edificar el templo con el mismo pueblo, pero ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz, no? Los enemigos de Dios quisieron venir a edificar el templo, entonces los judíos dijeron no, y estas personas se pusieron a desanimar al pueblo, enviaron una carta al rey de Persia injuriando a los judíos para que cese la obra de Dios. Hubo desánimo, miedo, temor más a los hombres que a Dios, y el pueblo dejó de construir el templo. Dejaron de poner a Dios en primer lugar, dejaron de obedecerlo, dejaron de glorificarlo, y cesó la obra por 16 años. 16 años. Y Esdras capítulo 5 nos dice así. Esdras 5, versículo 1. Cuando el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios, del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces, allí es donde se sitúa el libro del profeta Ageo. En ese momento, Ageo comienza a profetizar al pueblo. Y ahora sí, vamos a nuestro texto. Y lo primero que quiero que veamos es que Dios va a motivar al pueblo por medio de su palabra. Ya hemos visto Dios obrando por medio de su palabra. Y ahora Dios va a motivar al pueblo para que vuelvan a iniciar la obra, y lo va a hacer por medio de su palabra. Miren lo que nos dice el versículo 1. Versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el día primero del mes, vino la palabra del Señor. Vino la palabra del Señor. En el versículo 2, así dice el Señor. En el versículo 3, vino la palabra del Señor. En el versículo 5, así dice el Señor de los ejércitos. Si hay algo que este libro nos muestra de entrada, es que Dios se revela por medio de su palabra. Dios se revela por medio de su palabra. Y ya vimos que Dios se vino revelando por medio de su palabra al pueblo. Lo hizo por medio de Moisés en Deuteronomio, lo hizo con Jeremías diciéndole que iban a ser llevados 70 años, lo hizo por medio de Isaías anunciando que iba a ser Ciro el que iba a hacer volver a este pueblo. Pero ahora vemos que Dios los anima por medio de su palabra para que comiencen la obra. Y no solo lo vemos al principio del libro de Ageo, y esto me pareció interesante. No solamente al principio Dios dice que por medio de su palabra Dios habla, sino que lo vemos a lo largo de todo este libro, que son 2 capítulos. Un libro que tiene 38 versículos. Y en estos 38 versículos aparece más de 20 veces, así dice el Señor. Si hay algo que este libro nos quiere mostrar, es que Dios se revela por medio de su palabra. En el versículo 1 dice, vino la palabra del Señor. En el versículo 2, así dice el Señor. Versículo 3, vino la palabra del Señor. Versículo 5, así dice el Señor de los ejércitos. Versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos. Versículo 8, da un mandato directo el Señor. Suban al monte. El versículo 9, declara el Señor de los ejércitos. En el versículo 12 nos dice que el pueblo obedeció la voz del Señor. Y en el versículo 13 nos dice, yo estoy con ustedes, declara el Señor.
En el capítulo 2, versículo 1 dice, vino la palabra del Señor por medio del profeta. Capítulo 2, versículo 4, declara el Señor, yo estoy con ustedes. Capítulo 2, versículo 5, mi espíritu permanece en medio de ustedes. Capítulo 2, versículo 6, así dice el Señor de los ejércitos. Versículo 7, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor. Versículo 9, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 10, vino la palabra del Señor. Versículo 11, así dice el Señor de los ejércitos. Versículo 14, declara el Señor de los ejércitos. Versículo 17, declara el Señor. Versículo 20, vino la palabra del Señor por segunda vez. Y versículo 23, declara el Señor de los ejércitos. Dios continuamente está hablando. Dios continuamente se está revelando. Y hermanos, aquí hay un fuerte énfasis de la importancia que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene suma importancia. Ahora vemos que Ageo habla la palabra de Dios fielmente. Ageo no dice, yo pienso que las cosas son así. Ageo cuando va a hablar con el pueblo no dice, para mí las cosas deberían ser de esta manera o esto debería ser así. Ageo no va al pueblo con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ageo no va con palabras de psicología, no va con palabras motivacionales. Ageo no va con palabras suaves para no ofender al pueblo. Ageo va al pueblo y habla fielmente la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que tiene poder. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para motivar a su pueblo a que ellos sean impulsados nuevamente a hacer la obra de Dios. Es la palabra de Dios y Ageo sabe muy bien que no puede depender de otra cosa sino solamente de su palabra. La palabra de Dios es la que tiene poder para producir el gran despertar en este pueblo. Es la palabra de Dios. No hay otra fuente de poder, no hay otra fuente de autoridad, solamente la palabra de Dios. Martín Lutero dijo, simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. No hice nada más. Mientras dormía o pasaba tiempo en un bar con un amigo, dice así, ¿no? La cita, o pasaba tiempo en un bar en Wittenberg con Felipe Melanchthon y Amsdorff, la palabra debilitó tanto al papado que ningún príncipe o emperador le hizo tanto daño como ella. Yo no hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo. La palabra lo hizo todo. La palabra del Señor hizo todo. Charles Spurgeon dijo, la palabra de Dios es como un león. No tienes que defender a un león. Solo déjalo suelto y él se defenderá solo. La palabra de Dios. John MacArthur dijo, no es el predicador quien tiene poder, es la palabra de Dios la que transforma vidas. No hay poder en el predicador, es la palabra del Señor, cuando es expuesta fielmente, la que tiene poder. El Salmo 119, la exposición de tus palabras trae luz. R.C. Sproul, cuando la Biblia habla, Dios habla. Juan Calvino, la palabra de Dios es el cetro por el cual Él gobierna a su pueblo. Es la palabra de Dios, hermanos, la que tiene poder. Y quiero citar a alguien, no sé si muchos de ustedes los conocen, Pablo de Tarso, dice así, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle una herencia entre los santificados. Es la palabra de Dios la que tiene poder. No hay otra fuente de poder o autoridad, y Ageo lo sabe. Por eso predica fielmente el mensaje del libro, el mensaje de la palabra de Dios. Dios ve que su pueblo no lo está glorificando. Dios ve que su pueblo cesó de hacer la obra y va a revelarse a su pueblo y a motivarlos por medio de su palabra. El pueblo no está poniendo en primer lugar a Dios, el pueblo dejó la adoración al Señor, el pueblo estaban
ocupándose en sí mismos, estaban más preocupados por ellos mismos que por el Señor. Pero gracias a Dios que el Señor se revela por medio de su palabra. Y qué bendición que la palabra de Dios vino a su pueblo y vino a los suyos. La palabra de Dios también vino por medio del apóstol Pablo. Vemos en 1 Tesalonicenses 2:13, dice así: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Entonces Pablo da gracias a Dios porque en Tesalónica, cuando Pablo fue a predicar, los creyentes de Tesalónica creyeron en la palabra de Dios predicada por Pablo, no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. En 1 de Pedro 1:23 dice así: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Esta cita no es mía, es del pastor Reinaldo. Él dijo esto una vez: la Biblia estuvo mucho antes de que vos nacieras y sin duda la Biblia va a estar mucho después de que vos ya no estés en este mundo. La palabra de Dios va a seguir estando porque vive y permanece para siempre. Santiago 1:18, Él, en el ejercicio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, la palabra de Dios. Y en Hebreos 13:7 dice así: acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces Dios también da a la iglesia guías para que les hablen la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por su palabra, amén. Gracias a Dios por su palabra. Predicamos todo el consejo de Dios, todo lo que dice la palabra, pero principalmente predicamos el evangelio. Que dice así, porque ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que todos nosotros nacimos en pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros sabemos también por la palabra de Dios que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros vamos a morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Todos nosotros somos pecadores y vamos a morir. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, muerte eterna. En un lugar físico, consciente, literal, eterno, que es el infierno. Un lugar donde no hay segundas oportunidades. La Biblia hace una descripción muy gráfica del infierno, donde la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Así se describe el infierno, un lugar de terrible oscuridad. Y algunos comentaristas dicen que esa descripción de la Biblia es una gran descripción del infierno, pero que no llega a describir el infierno, porque el infierno es muchísimo peor. Es un lugar terrible, un lugar de tormento eterno. Y déjame decirte algo en esta mañana: si vos estás acá sin Cristo, ese es tu lugar. Y no quiero que vayas ahí, te amo, y no quiero que vayas al infierno. Por eso te pido que te arrepientas de tus pecados. Jesús, cuando comenzó su ministerio, Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento y fe es la manera.
para que tengamos vida eterna y no vayamos a ese lugar de tormento. Y la palabra de Dios también nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos que Dios se revela continuamente por su palabra. Se reveló a su pueblo, se revela a la iglesia por su palabra. Y el texto dice, la palabra del Señor. Nuestro texto en Ageo dice, la palabra del Señor. Vino la palabra del Señor. La palabra allí para Señor es Yahweh. El tetragramatón se llama. IHWH. Es el nombre hebreo de Dios. Dios se revela con ese nombre a su pueblo. Dios se revela con este nombre que significa el autoexistente, el Dios eterno, el Dios que es inmutable, el Dios que no cambia, el Dios del pacto, el Dios fiel, el Dios que cumple sus promesas. Vino la palabra de este Dios, que es fiel, que cumple sus promesas, viene a su pueblo. La palabra del Dios del pacto viene a su pueblo. Y esto es muy interesante en el contexto, porque ellos estaban allí desmotivados, estaban desmotivados, sí, pero la falta de motivación del pueblo era falta de obediencia. Y estaban desobedeciendo a Dios. Y el Dios del pacto viene y les habla. El Dios que había entrado en un pacto con Abraham y con todo su pueblo, el Dios que no se olvida de sus promesas, viene y les habla. Y también dice que vino la palabra del Señor de los ejércitos. Ahora nosotros, por medio de la palabra, sabemos que Dios tiene un gran ejército celestial. Dios tiene un gran ejército y Él es el Señor de los ejércitos. Pero también me parece interesante que Israel, el reino del sur en este momento, ellos no tenían un ejército. Ellos no tenían un ejército. Babilonia tenía un ejército. Los medos y los persas tenían un ejército. Pero ellos no tenían un ejército. Y Dios les dice, viene la palabra del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, un ejército muchísimo mejor que el de Babilonia y el de Persia. La palabra del Señor de los ejércitos. Entonces, el pueblo está en desánimo y temor porque temen a la palabra del ejército de Persia, pero Dios los motiva diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. El versículo 2 nos dice, este pueblo dice, ahora noten lo que dice, este pueblo dice. No dice mi pueblo. De alguna manera el Señor está demostrando un descontento hacia este pueblo. Y lo que decía este pueblo es, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor fuera reedificada. Tal vez ellos piensan que, me pareció interesante porque ellos dicen no ha llegado el tiempo. Tal vez ellos piensan que ellos saben cuándo es el tiempo. Ellos piensan que saben cuándo es el tiempo de que Dios sea obedecido. Ellos saben cuándo es el tiempo que Dios sea glorificado. Ellos saben cuándo es el tiempo que ellos tienen que empezar a obedecer. Ellos piensan eso. Ellos piensan que saben cuándo es el momento que Dios debe recibir gloria. Ellos piensan que saben cuándo es el momento que Dios debe recibir honor, debe recibir adoración, debe ser obedecido. Ellos piensan que saben cuándo es el momento de poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Ellos piensan esto. No ha llegado el tiempo todavía de que Dios sea el centro de nuestras vidas. No ha llegado el tiempo. Nosotros sabemos bien cuándo es el tiempo, ¿no? Nosotros la tenemos re clara, decían. No ha llegado el tiempo, dicen ellos. Pero Dios conoce el corazón de su pueblo. ¿Y qué les dice? ¿Es acaso tiempo? Ellos dicen, no ha llegado el tiempo, pero Dios les dice, ¿es acaso tiempo para ustedes que habiten en sus casas artesonadas, mientras esta casa está desolada?
realmente ellos se estaban poniendo en primer lugar a ellos mismos. Ellos decían, primero yo, segundo yo, tercero yo. Primero yo, no vos, Señor. Vos no tenés el primer lugar, Señor. Y Dios les dice, ¿es tiempo para eso? ¿Que vos te pongas en primer lugar en tu vida? ¿Y Dios no? Dios debe tener el primer lugar en la vida de su pueblo. Y dice que la casa del Señor estaba desolada. La casa del Señor era donde se adoraba al Señor, donde Dios se había revelado, manifestado su gloria, Shekinah, había sido allí. Sin embargo, esa casa ahora está desolada. La palabra allí significa desierta, abandonada. La casa de Dios estaba abandonada. Recuerdo de chico, andábamos siempre jugando con un grupito de amigos, ¿no? Éramos niños con los que jugábamos a las bolitas y montábamos barriletes. No sé cuántos son de esa época. Pero con ese grupito de amigos, una vez había fallecido un señor. Y pasó el tiempo, ¿no? Y uno de los chicos dice, ¿qué les parece si nos vamos a meter en la casa abandonada? Ya era la casa abandonada, ¿no? Hace un año falleció el hombre, pero ya era la casa abandonada. Vamos a meternos en la casa abandonada, ¿viste? Era. Y vos podías ver esa casa abandonada que estaba linda todavía, ¿viste? Se mantenía, pero con el paso del tiempo, el pasto empezó a crecer cada vez más. Las ventanas rotas, la pintura se caía, el techo de madera se empezó a caer con el paso del tiempo, se empezó a deteriorar. Eso era evidencia de que esa casa estaba deshabitada. No había nadie viviendo en esa casa. Literalmente, la casa estaba abandonada. Para terminar la historia, al final después nuestros padres nos explicaron de la manera que se explicaba antes, ¿no? Que no había que entrar en una casa abandonada. Y nos quedó muy claro. Pero nosotros vemos que la casa de Dios, acá dice, está abandonada. La casa de Dios está desierta. El templo donde Dios había puesto su gloria. Y el pueblo dice, no es tiempo para Dios. Ahora debemos entender, ellos fueron presionados por un ejército, pero ellos frenaron la obra de Dios por 16 años. 16 años. Sin vivir para Dios, sin poner a Dios en primer lugar. Esto demuestra apatía, frialdad espiritual, falta de amor al Señor. Falta de amor al Señor. Ahora, siempre decimos, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Ese es un facto, ¿no? Siempre decimos, el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Quédate tranquilo. ¿En qué versículo está? Me pregunto, ¿no? Muchas veces decimos declaraciones como si estuviesen en la Biblia, pero no están. Pero decimos, no, el tiempo de Dios es perfecto. Y bueno, ponele que el tiempo de Dios es perfecto. La Biblia nos dice en Eclesiastés que Dios tiene un tiempo para todo y hay tiempo para todo. Pero déjame decirte algo. Cuando se trata de glorificar a Dios y de poner a Dios en primer lugar, no hay tiempo. No hay tiempo para eso. Eso es todo el tiempo. Todo el tiempo Dios debe estar en primer lugar. No es que hay un tiempo en el que vos vas a empezar a glorificar a Dios, porque ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Dios tiene que tener el primer lugar en la vida de su pueblo, porque fuimos creados para la gloria de su nombre. En Isaías nos dice, a todos los llamados, los creados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Dios te creó a vos para la gloria de su nombre. El versículo 5 termina allí nuestro punto 1, que solo vamos a ver el punto 1 hoy. Los otros 2 puntos los vamos a ver la próxima vez. Nuestro punto 1 termina allí y dice, ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, consideren bien.
reflexionen, examinen sus caminos. Examinen sus caminos. Ahora, hermanos, la palabra del Señor también vino a nuestras vidas cuando no lo merecíamos. Y esto debe ser de motivación para nosotros. Que la palabra de Dios haya venido a nosotros. Porque la palabra de Dios es la luz que alumbra nuestro camino. Es la palabra de verdad, la que nos santifica. Y la pregunta es, ¿la valoras? ¿Valoras la palabra? ¿La estudias? ¿La amas? ¿Amás la palabra? Porque por medio de su palabra Dios se revela a nosotros. Es por medio de su palabra. Nosotros vemos, ¿no?, que Dios se revela por medio de la creación, pero Dios se revela a su pueblo por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. Es el único medio que Dios prometió bendecir para edificar a su pueblo, para edificar a su iglesia. La palabra. La amas, la estudias. No es una opinión de hombres, es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Tenemos 66 libros en la Biblia, el canon. Ya está completo. La Biblia es suficiente, es sin errores en sus originales, es infalible. ¿Y sabes qué? Dios ya habló. Dios habló por medio de su palabra. La pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es si vos estás escuchando la palabra de Dios y si vos la estás escuchando con una actitud de obedecer. Porque vemos en el versículo 12 de Ageo que nos dice así: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor. La palabra de Dios vino a su pueblo y el pueblo respondió en obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios habla directamente por medio de su palabra, ¿estás dispuesto a obedecer con prontitud? Estamos, ¿no? Porque también es para mí la palabra. ¿Estamos dispuestos a obedecer con prontitud la palabra del Señor? ¿O decimos, no es tiempo? No es tiempo de obedecer al Señor todavía. No es tiempo de que yo siga el ministerio fielmente por el año como me comprometí. No es tiempo todavía. Yo ya sé cuándo lo voy a hacer. Esperá que yo ya voy a empezar a obedecer al Señor. Pará. O la obedecemos prontamente. ¿Hasta cuándo vas a postergar lo que Dios ya te mandó a hacer? ¿Hasta cuándo? El problema no es que Dios no habló, el problema es que nosotros buscamos excusas. Buscamos excusas para obedecer al Señor. Él habló. ¿Vas a obedecer hoy o lo vas a seguir dejando para después? Dios debe ser glorificado y todo lo que hagamos lo debemos hacer para la gloria de su nombre. Todo lo que hagamos. No podemos dejar de lado la obediencia al Señor. No es como comer harinas, que decimos, bueno, hoy como harinas, mañana dejo. Dios debe ser obedecido continuamente. Y para motivarte, Dios te dio su palabra. Dios te dio su palabra para motivarte. Que podamos estar motivados a glorificar a Dios por medio de esta primer motivación que vemos en el libro de Ageo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por el libro de Ageo, Señor, por todo lo que vemos aquí. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que vino a nuestras vidas sin merecerlo. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias porque por tu palabra tú edificas a la iglesia. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Señor, y si aquí hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, te ruego, Padre, que por medio de tu palabra
es decir, por medio del Evangelio, tú lo hagas nacer de nuevo. Señor, lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.